Bienvenidos a otra sesión de la Cumbre Global de Terapia Asistida con Psicodélicos. Soy el Dr. Ron Siegel, soy psicólogo aquí, en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, en la Escuela de Medicina de Harvard. Seré su coanfitrión para la sesión y hoy tengo el gran placer de entrevistar al Dr. Gabor Mate. Bienvenido, Gabor. Encantado de estar contigo, Ron. Gracias. Y muchas gracias por unirse a la cumbre. Me gustaría compartir un poco sobre su trayectoria con nuestros espectadores y luego podemos comenzar con las preguntas. Entonces, el Dr. Gabor Mate es un médico retirado que, después de 20 años de experiencia en práctica familiar y cuidados paliativos, trabajó durante más de una década en el centro de Vancouver, en el East Side, con pacientes desafiados por la adicción a las drogas y enfermedades mentales. El autor más vendido, de 4 libros publicados en 30 idiomas, incluyendo el galardonado En el reino de los fantasmas hambrientos, Encuentros cercanos con la adicción. Gabor es un conferencista de renombre internacional, muy solicitado por su experiencia en adicciones, trauma, desarrollo infantil y la relación entre el estrés y la enfermedad. Por su innovador trabajo médico y escritura, ha sido galardonado con la Orden de Canadá, que es la distinción civil más alta de Canadá, y el Premio al Mérito Cívico de su ciudad natal, Vancouver. Y él acaba de completar su 5º libro, El mito de lo normal, trauma, enfermedad y sanación en una cultura tóxica, del cual he tenido el privilegio de tener una copia avanzada y leer parte de él, y mucho de lo que hablaremos, en realidad, está narrado en el libro, de maneras muy interesantes. Somos realmente afortunados de tener a Gabor con nosotros, ya que estamos grabando esto solo días antes de que se lance su nuevo libro, y hay una gran demanda por él. Y al revisar la copia avanzada, puedo asegurar que es una síntesis clara, atractiva y realmente amplia que llega al corazón de lo que nos aflige en las culturas modernas y cómo, en realidad, nuestros intentos de hacernos sentir mejor, intentos bastante cortos de miras, terminan aumentando nuestro sufrimiento a largo plazo. Y él ilumina en particular cómo la medicina occidental convencional realmente ha fallado al no abordar la conexión entre nuestras heridas emocionales no resueltas, tanto pequeñas como grandes, y nuestros diversos problemas médicos y de comportamiento. Y realmente nos muestra un camino alternativo hacia la sanación, que vendría de abordar el verdadero motor detrás de muchas de estas dolencias, y de particular interés para la cumbre. En el libro, habla de manera convincente no solo sobre cómo ha visto que los psicodélicos son transformadores para los pacientes con los que ha trabajado y similares, sino que también ha hablado sobre su propio viaje personal, transformador y cómo le han ayudado a trabajar con traumas tempranos. Así que creo que encontrarás que esta será una conversación muy atractiva e iluminadora. Así que con eso como contexto y con un profundo agradecimiento por todo el trabajo que se dedicó al libro, porque está tan minuciosamente investigado y tan cuidadosamente y accesiblemente escrito, me gustaría comenzar donde tú comienzas, al presentar tu argumento que realmente se centra en el trauma como un componente central de nuestro sufrimiento, tanto psicológico como médico. Y, ya sabes, algunos clínicos y personas comunes piensan en el trauma como lo que sucede cuando experimentamos eventos horribles y fuera de lo común que nos dejan cicatrices, lo que tú en el libro y muchos otros a veces llaman trauma con T mayúscula o gran T. Sin embargo, también enfatizas la importancia del trauma pequeño o trauma con T minúscula y el trauma del desarrollo, el tipo que ocurre en nuestros primeros años. Y me pregunto si podrías ayudar a dar a los espectadores una idea de estos diferentes tipos de trauma y las diferentes maneras en que has visto que interactúan para moldear la vida de las personas, porque creo que estos son el motor que causa gran parte del sufrimiento que abordaremos cuando hablemos sobre el uso de psicodélicos. Sí. Entonces, si comenzamos con la comprensión unificadora de que el trauma no es lo que te sucede o lo que ocurre dentro de ti, como resultado de lo que sucede o a veces lo que no te sucede, entonces entendemos el origen griego de la palabra que significa una herida o herir. Así que el trauma es una herida psíquica, y podemos sufrir heridas realmente de 2 maneras amplias cuando suceden cosas malas a los niños o adultos que no deberían suceder, como el abuso sexual, físico, emocional, todas las otras experiencias de la infancia, la muerte de un padre, la adicción en la familia, la violencia en la familia, la pobreza, por supuesto, el racismo, la negligencia.
Así que los niños pueden resultar heridos de esa manera. Eso generalmente se llama los grandes traumas con T mayúscula. Pero los niños también pueden ser heridos, volviendo a la palabra griega original, no por cosas malas que suceden y que no deberían haber pasado, sino por las cosas buenas que deberían haber sucedido y no sucedieron. En otras palabras, los seres humanos pueden ser heridos cuando sus necesidades no son satisfechas. Y como seres humanos, tenemos ciertas necesidades de desarrollo para la seguridad emocional, para ser aceptados exactamente como somos, para tener relaciones de apego seguras, donde no tengamos que esforzarnos. Para que esa relación funcione, no tenemos que ser buenos, amables, inteligentes, bonitos o exitosos. No tenemos que reprimir ninguna parte de nosotros mismos para ser aceptados y bienvenidos. Tenemos la necesidad como niños, o como seres humanos, de poder experimentar todos nuestros sentimientos, ya sean agradables para las personas o no, pero tienen la necesidad de experimentarlos todos. Sin eso, no estamos completos. Así que los niños pueden resultar heridos, no porque les sucedan cosas terribles, sino porque las cosas buenas que deberían haber ocurrido no están disponibles. Y en nuestra cultura, debido a una gran cantidad de razones, muchos niños están heridos, no porque les sucedan cosas malas, sino porque sus necesidades no fueron satisfechas. Entonces, la herida se mantiene, y los impactos de esa herida se manifiestan tanto en enfermedades físicas como mentales. No sé si esta es tu experiencia clínica, pero ha sido la mía que, a veces, cuando el trauma es de omisión, en lugar de comisión, de esta manera, las cosas se ven tan bien por fuera, que resulta aún más confuso para la gente. ¿Por qué estoy teniendo estas reacciones y por qué estoy tan molesto? Tuve una infancia que fue buena. Mira las fotografías. Bueno, en el libro, hablo sobre el mito de la infancia feliz. Y, Ron, he tenido esta conversación un sinnúmero de veces en muchos lugares y en muchos países diferentes donde alguien diría, bueno, Doc, tuve una enfermedad autoinmune, o tuve cáncer, o tengo una adicción, o tengo depresión, y tuve una infancia totalmente feliz. Ahí es cuando lanzo lo que llamo el desafío de la infancia feliz, y solo haces unas cuantas preguntas básicas, y resulta que sí, puede haber habido felicidad, pero también hubo mucho dolor no resuelto. Ahora, la razón por la que la gente tiene problemas con eso es que no tienen nada con qué compararlo. Sabes, no puedes compararlo con una infancia diferente, donde tus necesidades fueron satisfechas y la gente no recuerda lo que no sucedió. Pero lo que no sucedió, como decía antes, puede ser tan importante como lo que sí sucedió. Así que ese mito de la infancia feliz ha desconcertado a muchas personas y a veces a muchos clínicos. Pero haces algunas preguntas. Resulta que sí, había dolor allí, había un trauma no resuelto, había sufrimiento sin apoyo, en prácticamente todos los casos. Sí, ves situaciones en las que a veces las personas se vuelven conscientes de ello cuando se convierten en padres. Y de repente notan que realmente no tienen las respuestas necesarias, que fluyen naturalmente para cuidar de sus propios hijos. Eso es ciertamente cierto para muchos casos, fue ciertamente cierto para mí y aunque también estaba bastante consciente de la palabra. Traumas, incluso en ratas han demostrado. En un laboratorio como una madre, rata responde a la cría en las primeras horas o un par de días de vida, será. Luego como esa cría tratará a sus hijos, su descendencia, cuando se conviertan en madres. Y si alguien piensa que estos son patrones genéticos, no lo son, porque si pones a ratas jóvenes, o ratas bebés con madres que las cuidan de manera óptima, se convertirán en madres que cuidan de manera óptima. Si tomas a los cachorros de madres que cuidan de manera óptima, pero los pones con madres que no lo hacen, ellos mismos no cuidarán de manera óptima. Así que estas son respuestas aprendidas, respuestas desarrolladas basadas en experiencias muy tempranas. Y sí, es muy frecuente en nuestra crianza, o a través de nuestro propio sufrimiento como adultos, que comenzamos a darnos cuenta de que tal vez las cosas no eran tan color de rosa como nos hubiera gustado imaginar. Mi entendimiento es que a veces estos cambios son epigenéticos, no para complicarlo demasiado, pero incluso si tomas a la cría, que tiene genes perfectamente buenos, porque su mamá era buena, pero la crías con una mamá que no sabe cómo cuidar a una cría, y luego observas lo que le sucede a los nietos, a los hijos, de
Esa cría, de alguna manera han heredado un código genético, que no sabe cómo sentirse bien en el mundo y no sabe cómo cuidar a una cría de rata. Bueno, solo para corregir eso un poco, no heredan un código genético, sus genes no cambian. Pero cómo se activan o expresan esos genes y cambia. Así es, sí, más técnicamente correcto, es un cambio epigenético, en lugar de un cambio en el ADN en sí, pero lo que se activa o no se activa, cambia. Sí, gracias. Exactamente, sí ahora, solo para jugar un poco al abogado del diablo, porque a veces escucho esto cuando tengo la misma sensación que estás describiendo, que es que, oh Dios mío, todos con los que estoy trabajando, que tienen síntomas físicos o dificultades psicológicas y de comportamiento, generalmente es porque ocurrió algo realmente doloroso, debido a una acción, o a esta omisión. Pero, a veces ampliar el concepto de trauma de esta manera, ampliar nuestra comprensión del trauma de esta manera, plantea este otro argumento, como si estuviéramos corriendo el peligro de hacer que todos piensen que están traumatizados, y, peor aún, hacer que las personas desarrollen una especie de identidad en torno a estar traumatizados en la que irán por el mundo diciendo, bueno, no puedo hacer esta tarea de desarrollo. No puedo hacer ese desafío porque me sentiré afectado y quiero evitar sentirme así. Dado que sé que surge a menudo como argumento, imagino que lo has escuchado, y me pregunto, ¿qué piensas al respecto? ¿Y cómo respondes a ello? Bueno, creo que hay muchos conceptos importantes envueltos en esa pregunta, primero que nada. Te digo, como médico, o tú como psicólogo, hago la audaz afirmación de que en la gran mayoría de los casos, si no hubieran sido traumatizados, no estarían en tu oficina, o en mi oficina en primer lugar. No importa cómo recuerden su infancia, simplemente no estarían allí, porque fueron esas omisiones y comisiones, que salieron mal las que luego desarrollaron los síntomas o las patologías o las ansiedades que los traen a nuestras oficinas o las enfermedades físicas que los traen a mi oficina. Ese es el primer punto. El segundo punto es, el subtítulo del libro es Trauma, enfermedad y sanación en una cultura tóxica. Vivimos en una cultura donde muy pocas personas escapan las marcas del trauma. Ese es el segundo punto. Ahora, el tercer punto sobre crear una identidad a partir de ello, bueno, eso es diferente, porque no ayudas a nadie al ayudarlos, al intentar que se identifiquen con su trauma como si esa fuera la persona real. El trauma es la herida. El trauma no es quien eres como seres humanos. Somos sostenibles. Así que eso no te convierte en una víctima, porque la víctima es un receptor pasivo del sufrimiento, o de la experiencia del sufrimiento sin ninguna capacidad para hacer algo al respecto. Así que, el punto de trabajar. Maul dice, las personas hermosas somos tanto tú como yo, y lo que hacemos es ayudarlas a ganar autonomía precisamente para que no sean controladas por lo que sucedió hace mucho tiempo, y si ni siquiera tuviéramos la capacidad de los seres humanos, no estaríamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. Y, por supuesto, como estoy seguro de que llegaremos a eso, los psicodélicos pueden desempeñar un papel interesante en ayudar a las personas a no convertirse en víctimas. Así que nadie en ese sentido es una víctima. Pero eso no significa que no hayan sufrido, y en esta sociedad, hay muy pocos, diría yo, que escapan de las huellas del trauma. Esa es la naturaleza de la cultura en la que vivimos. Una de las cosas que abordas en el libro, que siempre ha sido una evidencia tan clara, para mí en términos de carrera, es que lo que se llaman puntaje 6, que básicamente son, si un médico le pregunta a un paciente sobre ciertos eventos adversos comunes en la infancia, de ahí viene el ACE, hay una correlación asombrosa entre el número de eventos adversos en la infancia que las personas tienen y lo que va a suceder con su salud física y mental. Exactamente, hay más de ellos que acumulas. Mayor es tu riesgo de adicción, psicosis, depresión, ansiedad, enfermedades autoinmunes, malignidad, enfermedades de transmisión sexual, comportamiento violento, ya sabes, todo tipo de cosas. Solo añadiría que hay algo que los haces no consideran. Los haces miran lo que sucedió, y no debería haber pasado, pero no miran lo que no sucedió, y debería haber pasado. Y aquí es donde aparece esa confusión de la que tú y yo hablamos antes. No me sucedieron ninguna de esas cosas, pero estoy sufriendo. Bueno, aquí es donde tenemos que mirar lo que no sucedió, pero debería haber sucedido. Sí, y esa es una parte muy importante de ello. Así que, ahora hablemos de los psicodélicos ya que es el tema de nuestro encuentro aquí. Y tienes historias fascinantes en tu nuevo libro.
sobre experiencias poderosas facilitando retiros en el Amazonas con Maul, las personas que guían a la gente, en particular, en viajes de ayahuasca. Y para nuestros espectadores que pueden ser nuevos en esto y no están familiarizados con esta medicina, puedes hablar un poco sobre qué es en general, cómo la has visto, usar y cómo se compara con otros psicodélicos, con los que tal vez la gente sí esté familiarizada. Bueno, fue después de que mi libro sobre la adicción surgiera, en el Reino de los Fantasmas Hambrientos, que, mientras viajaba, hablando sobre la adicción y la relación de la adicción con el trauma, en realidad, la gente seguía preguntándome, ¿qué sé sobre la curación de la adicción y la ayahuasca? Y tendría que decir, ya sabes, no sé nada al respecto, y pasaría a mi siguiente pregunta y, luego otra visita en otra ciudad. Alguien levantó la mano y dijo, oye, ¿qué sabes sobre la curación de la adicción? Y yo iba a decir nada, hasta que realmente me molestó la pregunta porque pensé, Dios mío, acabo de pasar 3 años escribiendo este libro, poniendo todo lo que sabía en él, y sigues preguntándome sobre la única cosa, de la que nunca había oído hablar. Así que, eventualmente, me dio curiosidad. Pensé, bueno, tal vez, el destino está llamando a mi puerta aquí, y alguien me dijo que podría experimentar la planta aquí en Vancouver, donde vivo, así que lo hice. Ahora, lo que es la ayahuasca es una combinación, es una planta. O una combinación de 2 plantas, generalmente, que crece en la selva amazónica de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Y los pueblos indígenas nativos de cada uno de estos países han desarrollado su propia tradición de sanación. Ahora, como descubrieron que estas 2 plantas, cocidas juntas y mezcladas y hervidas durante 8 horas, producirían esta mezcla que te daría estas experiencias espirituales o de sanación transformadoras, es otro de esos misterios, ¿sabes? Y cuando le preguntas a los chamanes, ¿cómo sabían que estas 2 plantas, porque de las 20.000 plantas en el Amazonas, cómo sabían que estas 2? Quiero decir, en un laboratorio moderno les tomaría 1.000.000 de años descubrir esto. ¿Cómo tomas 20.000? Maul, ¿cuáles 2 te darán este gran efecto? ¿Sabes lo que dicen los chamanes? Dijeron, escuchamos a las plantas. ¿Para qué? Y sé que los pueblos indígenas aquí en Columbia Británica hablan sobre escuchar a las plantas. Y, ¿sabes qué? Tanto como mi formación occidental. Wired Brain tiene problemas para entender eso. Les creo porque he visto a personas indígenas comunicarse con las plantas aquí en Columbia Británica. Es un nivel de experiencia totalmente diferente al que nuestras mentes, en el mundo convencional, están acostumbradas. Entonces, en cualquier caso, hay estas 2 plantas y las preparas juntas y luego tienes experiencias que, ya sea a través de visiones, de ideas, o de experiencias fisiológicas, o una combinación de todas ellas, simplemente te guían profundamente hacia tu inconsciente. Ahora eso puede aparecer en forma de guías espirituales que se presentan. Tengo que decirte, ningún guía espiritual se ha presentado para mí. Nunca he visto anacondas o jaguares como mucha gente. La planta nunca vino a mí y me dijo, oye, soy tu mamá, voy a ayudarte. Mi cerebro es mucho más mosaico que eso. Pero ese no es el punto. El punto es que, como todos los psicodélicos, te llevan por debajo del nivel de la mente consciente y más allá de las posibilidades de la mente consciente, estrechamente determinada. Ahora, de hecho, tradicionalmente en el Amazonas, no serían los clientes quienes tomarían la planta, el cervecero sería el chamán. Y el chamán entonces se conectaría energéticamente con el individuo y sentiría lo que necesitaban, así que la sanación venía a través del chamán. Y el chamán alteraría su estado de ser usando la planta, más recientemente. Tanto el chamán como el cliente toman la planta, así que, el punto interesante aquí es que no es necesariamente el efecto fisiológico de la planta, por sí solo, lo que tiene el impacto, sino en realidad el intercambio energético entre el chamán y el participante. Ahora, habiendo dicho eso, en los días modernos, la gente tomará las plantas, al igual que el chamán. Y luego los chamanes cantan. Estos se llaman aikarus o cantos. Y, en cualquier idioma, ya sabes, el idioma sipivo en Perú, donde tuve mis experiencias, pero también he estado en Colombia.
A veces los cantos son en español, a veces en otros idiomas aborígenes. Las canciones en sí mismas evocan emociones y experiencias en un individuo, y mi primera experiencia fue puro amor. Acabo de experimentar el amor, y no era amor por alguien en particular, solo amor como un estado de ser. Tenía lágrimas de alegría y amor corriendo por mis mejillas. Y entendí, porque la gente seguía preguntándome, porque comprendí que mis propios comportamientos adictivos, y los de todas las personas con las que había trabajado, ocurrían porque se habían cerrado al amor, porque sus corazones habían sido tan lastimados desde temprano en la vida como el mío. Y cuando reconoces el dolor del que has estado huyendo, pero también experimentas un estado donde no hay necesidad de huir a ningún lado, entonces la sanación puede comenzar. Y esa fue mi iniciación. Y ahora, resumiéndolo, no es tan simple como eso, no es tan de la noche a la mañana como todo eso, no es tan inmediato como todo eso. Pero esa fue mi experiencia introductoria. Es un poco como, tengo que decir, como los vendedores de drogas que te dan uno gratis y luego, ya sabes. Así que tuve esta gran experiencia y pensé, oh Dios mío, bueno, la noche siguiente fue un infierno puro, ¿sabes? Así que esto no es un jardín de rosas del que estamos hablando aquí, estamos hablando de realmente confrontar todo lo que llevas dentro. Sí, antes de entrar en cómo funciona eso para sanar, hay un par de temas sobre los que quiero preguntarte más. ¿Por qué es tan fascinante? Entonces, lo que estás diciendo es que tradicionalmente esto se usa, voy a traducirlo en términos muy occidentales. Esto se usa como entrenamiento para terapeutas. Estas medicinas se usaron para hacer que los terapeutas se abrieran de manera tan intuitiva y energética y se conectaran que podrían facilitar mucho más eficazmente la sanación en sus clientes o pacientes. Sí, exactamente. Y, por supuesto, antes de llegar al punto en el que pueden llamarse a sí mismos chamanes o curanderos, tienen que pasar por un entrenamiento intenso y realmente trabajar en su propio sufrimiento para convertirse en ese sanador herido de manera muy consciente. No es un camino fácil, pero están entrenados de manera extremadamente rigurosa. Quiero decir, su entrenamiento es más riguroso, podría decir, que el de la mayoría de los terapeutas occidentales. Pero también, cuando ingieren la planta, simplemente se convierten en sensores energéticos de quien esté sentado frente a ellos. Y puedo creerlo. Totalmente, porque habiendo trabajado también con MDMA, sé que cuando tomo MDMA, puedo sintonizarme extraordinariamente con otra persona y realmente leerla, y no solo leerla, sino sentirla. Entonces, quiero decir, podría hacer una muy buena terapia con alguien que no tomó MDMA, pero lo hice, ya sabes. Y no estoy recomendando a estas personas, solo estoy diciendo que entiendo esa experiencia. Lo mismo con los hongos, por cierto. Estaba con un grupo de terapeutas que estaban haciendo un poco de nuestra propia exploración y capacitación, por así decirlo. Y recuerdo pensar, ¿por qué? Como las personas que han estado viendo la serie saben que el MDMA para el TEP ahora está en ensayos de fase 3 y todo eso, y está toda la cuestión de si el seguro cubrirá esto y cómo, y demás. Y se me ocurrió, tal vez el seguro no debería cubrir la terapia de terapeutas que no han tenido MDMA. Ahora sé que es un poco extremo, pero porque se sintió como oh Dios mío, esto alguna vez aumenta la capacidad de estar con, de sentir, de tener compasión, de sentir amor y de hacerse a un lado, de no estar todo preocupado con, en mi caso, como está Rom como terapeuta, sino de estar realmente con la otra persona. En realidad, me gustaría contradecirte. Cuando dices que esto es extremo, creo que, en realidad tiene mucho sentido y realmente creo que en este caso, no sé qué dirán otras personas al respecto, pero mi opinión personal es que vas a trabajar con MDMA. Trabaja en ti mismo primero con MDMA, porque realmente quieres saber lo que ese cliente estará experimentando. De lo contrario, simplemente no estás preparado para guiarlos de manera experta y tan sensible como realmente deberías. Así que, Sí, creo que solo para aclarar una cosa,
Creo que hay bastante acuerdo sobre ese punto. La pregunta es, ¿qué tal hacer terapia en general que no tenga nada que ver con psicodélicos? Es importante que los terapeutas hayan tenido algún tipo de experiencia, como la que tuvieron los ayahuasquitos, antes de sentarse con su gente, o como podría experimentar un terapeuta occidental. Si hubiera explorado el MDMA y explorado profundamente esa experiencia, antes de simplemente hacer terapia regular no psicodélica. Estás preguntando si es importante que las personas profundicen en sus propias psiques antes de trabajar con otros. Mira, tengo un chiste estándar, ya sabes, perdóname. Algunos de ustedes pueden ofenderse, pero a menudo le pregunto a la gente, ¿cómo llamas a alguien que intenta arreglar en otra persona lo que no ha resuelto en sí mismo? Los llama psiquiatras, ¿sabes? Y solía ser parte del entrenamiento psiquiátrico, o ciertamente del entrenamiento psicoanalítico, que pienses lo que pienses sobre el psicoanálisis, y tengo todo tipo de sentimientos encontrados al respecto, pero al menos la gente tiene que pasar por su propio proceso. Sí. A menudo entrenan a personas que no tienen que mirarse a sí mismas en absoluto, simplemente aprenden ciertos hechos biológicamente limitados a veces, no hechos sobre el cerebro humano. Y luego, se espera que salgan y traten a personas que están profundamente traumatizadas, sin siquiera reconocer que el trauma está ahí, y eso es en parte porque no han examinado el suyo propio. Así que enseño a mis estudiantes, tengo un curso que imparto en terapia llamado Maul Compassion Inquiry. Cuando tuvimos alrededor de 3.000 estudiantes en 80 países en los últimos 3 años más o menos, la gente a veces piensa que van a venir aquí y aprender algún tipo de conjunto de habilidades, luego descubren que no, los primeros 3 meses se tratan de ellos mismos y muy pocos, y les damos la opción de irse si eso es demasiado para ellos. Está bien, lo entiendo, pero no vas a ser terapeuta en mi mundo a menos que hagas tu propio trabajo. Y, sabes, mucho de lo que tú y yo hacemos tiene que ver con reflejar a las personas. Bueno, ¿cómo podemos ser espejos si no aclaramos nuestro propio presupuesto? ¿Sabes? Quiero decir, es así de simple. Sí, y es, ya sabes, solo para no criticar a la psiquiatría como la única profesión. Hay psicólogos hoy en día que se entrenan solo en estudiar qué. Déjame contarte una historia de terror. Claro, estaba hablando en una conferencia en Noruega hace 5 años sobre adicción. Dijeron que harían algún tipo de investigación interna y realmente tratarían de integrar todas las partes de nosotros mismos que se separaron debido a lesiones de diversos tipos. Déjame contarte una historia de terror, si me dejas. Estaba hablando en una conferencia en Noruega hace unos 5 años. Entre los otros oradores había 2 estadounidenses muy prominentes. Amna no los nombrará. Uno de ellos era un psiquiatra de renombre nacional, que de hecho ayudó a editar una de las ediciones del DSM. La otra persona estaba en lo más alto que se puede llegar en el mundo, de la TCC, la terapia cognitivo-conductual de la psicología. La noche antes de la conferencia, cenamos juntos, los presentadores, y le pregunté a uno de ellos, ¿dónde vives? Y dijeron, vivo en San Diego. Dije, deben conocer a Vince Felitti, y ellos dijeron, no, ¿quién es? Y yo dije, bueno, el doctor Vince Felitti resulta ser el investigador principal de los estudios sobre experiencias adversas en la infancia. Ambos dijeron, ¿qué son esas? Este es un psiquiatra y un psicólogo destacado que nunca escuchó sobre los estudios 6. Quiero decir, en otras palabras, sí, es completamente posible formarse como psicólogo y no recibir la menor pista sobre el trauma, y mucho menos sobre el propio. Y luego, por supuesto, estás tratando con síntomas en lugar de causas. Así que creo que ese es un gran problema en el mundo terapéutico. Sí, sabes, permíteme volver, si puedo, a tu discusión sobre la experiencia con la ayahuasca y particularmente los Iquerons, estas canciones que cantan los chamanes, y tengo un par de preguntas. Uno es simplemente especulativo. ¿Tienes una idea o puedes imaginar cómo serían los efectos de la ayahuasca sin los rituales, sin los Iquerons, sin el trabajo avanzado por parte de los chamanes que están entrenados en la sanación y entrenados en notar dónde están las heridas y dónde ocurren los bloqueos en la psique de las personas? Así que supongo que esa sería la primera pregunta. Ya sabes, en otras palabras, cuánto está en la planta y cuánto está en
el entrenamiento terapéutico, alrededor de toda la ceremonia, el ritual y la creación de estos icoroses. Sí, en los escáneres cerebrales. No parecen ser tan diferentes. En resumen, estudios de escáneres cerebrales de personas que se someten a los escáneres de ayahuasca conocen el icorose. Pero eso para mí no es convincente. Eso puede ser cierto en los escáneres cerebrales, pero no se trata de escáneres cerebrales. Se trata de la experiencia vivida. Los Icarus no son una lista de canciones que los Shramans simplemente sacan, ya sabes, como aquí está nuestra lista de reproducción para esta noche. El Icarus se basa en la experiencia energética del Shraman de ti en ese momento particular. Y el eco es todo de una intención de sanación y muy a menudo se trata de otras plantas curativas cuya energía traen a sus canciones, debido a lo que están captando de ti. Así que en esa experiencia particular en Perú donde el chamán me dijo que no estaba listo para guiar a nadie aquí, que tenía que hacer mi propia sanación, me asignaron un chamán para trabajar conmigo solo. Este tipo me cantaba específicamente, basado en lo que estaba captando de mí, de mi sistema nervioso autónomo, de mi intestino, de mis emociones, cosas de las que ni siquiera era consciente. Y los Icaros, no diría que estaban hechos a medida, sino que estaban adaptados a mi experiencia particular en ese momento. Pueden cantarte una cosa y hacer que vomites, pueden cantarte de otra manera y hacer que te relajes. Así que, estos no son efectos placebo, son efectos muy específicos. Y ahora, por supuesto, estamos hablando de una modalidad, en particular dentro de una amplia gama de experiencias psicodélicas. Lo que estoy discutiendo es cierto para la experiencia de la ayahuasca tal como se ha desarrollado tradicionalmente en su lugar de origen, y a menos que seamos muy arrogantes al respecto, tenemos que honrar lo que dicen los practicantes al respecto. Es la experiencia de muchas personas. Con otras modalidades, no es exactamente lo mismo, pero ciertamente con ayahuasca, sí lo es. Acabas de aludir a una historia que es prominente en la discusión de los psicodélicos, en tu libro, en la que hablas sobre haber ido a liderar un retiro para profesionales de la salud y, básicamente te dijeron, después de conocerte, un poco que no deberías, que necesitas hacer tu propio trabajo. Nos gustaría que en realidad no fueras parte del grupo y, de hecho, usaste esto como una imagen que es, en mi opinión, tanto tierna como conmovedora y muy reveladora. Sabes, dijiste que captaron mi energía de ser como Eeyore en Winnie the Pooh, ya sabes, y pensaron que eso no iba a ser tan útil para el grupo. Y luego entraste en tu propio trabajo. Así que me pregunto si podrías contarnos cómo debió haber sido eso. Quiero decir, me imagino que a menos que seas realmente bastante avanzado, lo primero sería, oh Dios mío, algunos sentimientos de decepción y como, ¿qué está revelando esto sobre mí? Pero luego, ¿qué pasó en la experiencia ahí? Y escribe sobre cómo fue realmente bastante transformador. Sí, así que 23 psiquiatras, psicólogos, médicos, consejeros, terapeutas habían venido de 4 o 5 continentes para trabajar conmigo. En la selva amazónica, ya sabes. Y no iba a liderar la ceremonia, pero iba a guiar a las personas en las ceremonias y ayudarlas a integrarse después, lo cual soy bastante hábil haciendo, y he estado haciendo durante 12 años ahora. Y después de una noche de cantos para nosotros, donde yo era como un bloque de hielo que no podía derretirse. Estos chamanes y pivo, que no sabían nada sobre mi infancia o historia infantil, o sobre quién era yo. No estaban impresionados con el hecho de que publiqué 4 libros y di conferencias, y todo eso. Solo veían a la persona y dijeron, tu energía es tan densa que nuestros icaros no pueden penetrarla. Y esa densidad está afectando a los demás con los que se supone que debes trabajar aquí, así que no podemos tenerte trabajando con ellos. Y también pensamos que tuviste un gran susto cuando eras muy joven y aún no lo has superado, lo cual es, ya sabes, mi historia de origen, eso es absolutamente cierto. Y entonces, mi primera reacción fue doble, una es que lo entiendo porque me siento ahí. Y no pasa mucho para mí porque mi mente está demasiado en el camino.
También venía de un viaje largo, cansado y estresante de conferencias, pensando que ahora voy a entrar y ayudar a sanar a todas estas personas. Bueno, estos chamanes, que no sabían nada de mí históricamente, captaron eso y así, algo y lo entendimos de inmediato. Lo entendí, pero, ¿sabes qué? Es increíble que en una noche, sin hablar conmigo, sin tomar un historial, solo energéticamente, captaron mi estado real. La forma en que estaba en ese momento. Ahora a mi ego no le gustó. Ya sabes, y cómo me vería. Quiero decir que, puedo decir, qué vergüenza, frente a todos estos profesionales que vienen de todo el mundo a trabajar conmigo, ya sabes. Pero, ¿sabes qué? Dejé ir eso bastante rápido porque sabía que ellos lo eran. Así que me doy crédito por dejarlo ir, porque en otro momento podría haber creado muchas dificultades y causado mucho. Maul siendo despedido de mi propia rutina, pero, ¿sabes qué? Es una de las mejores cosas que me ha pasado. Así que, Sí, tuve ambas reacciones, pero la que prevaleció fue la que lo consiguió. ¿Y puedes contarnos algo sobre lo que sucedió entonces mientras recorrías tus propios viajes con ayahuasca, guiado por ellos y con sus intervenciones con Íqueros y similares? Bueno, lo que me pasó fue que había 6 chamanes y pivo. Y 5 de ellos siguieron trabajando con el grupo. Y me dieron un edificio separado, un espacio ceremonial de Malacca separado, con mi propio chamán. Y estaba solo con él, excepto por un traductor. Y entonces estábamos los 3 y este hombre simplemente cantaba sobre mí 3 o 4 horas cada noche durante 5 noches en 10 días y el resto del tiempo. Estaba solo meditando y caminando en la selva tropical y todo eso y podía sentirme. Relajarme y simplemente relajarme día a día y luego pensé que todo había terminado al final de la quinta ceremonia privada. De repente fui arrojado al suelo por alguna fuerza. Y tuve esta experiencia que describí en el libro, no entraré en detalles ahora, pero fue una revisión de mi vida que me enseñó que todo lo que sucedió sucedió, pero eso no tiene que definir quién soy o quién seré. Así que es una experiencia muy potente. Y si me permite preguntarle, en los días, semanas y meses posteriores, ¿cómo vivió esa experiencia en su conciencia y cambió su comportamiento o cambió sus pensamientos y sentimientos con el tiempo? Ojalá pudiera decir que sí, pero sabes que esto es verdad o consecuencias, así que no puedo. Así que regresé de ese viaje realmente revitalizado y gloriosamente relajado, y luego me sumergí en escribir el libro que tenía que hacer según el contrato. Y eso fue un objetivo difícil. Así que muy rápidamente me volví muy desanimado, incluso abatido porque esta vez he asumido más de lo que puedo manejar, que este libro va a exponer mi total incompetencia al mundo. Así que lo pasé mal, pero tuve acceso a esa experiencia. Así que si hacía espacio para ello, podía volver a ella y eso fue un gran apoyo para mí. Así que, automáticamente cambió todo. Estos viejos circuitos no se evaporan de la noche a la mañana, pero tuve acceso a algo nuevo. Totalmente diferente posible y eso realmente ayudó en la escritura y en la redacción del libro, así que estoy muy agradecido de haber tenido esta experiencia justo una semana antes de comenzar a escribir el primer capítulo de este libro. Wow, y es tan interesante. Estaba hablando con Esteve Ayes sobre esto, que estas experiencias cuando estamos entrando en ellas, cuando estamos en estos espacios de sanación, como que tampoco tenemos mucha función ejecutiva a mano. En otras palabras, se trata de renunciar a las partes de nuestra mente, las partes de nuestro cerebro que son buenas para resolver problemas y evitar peligros y cosas por el estilo, pero realmente tenemos que dejar eso de lado para poder entrar en estas experiencias de sanación. Y luego, si nos volvemos a meter en eso, como por un contrato de libro,
Es difícil porque es muy difícil mantenerse tan abierto. No podemos realmente mantenernos tan abiertos y cumplir con estas difíciles tareas de funcionamiento ejecutivo, a menos que creo que seamos muy avanzados en nuestra propia práctica. Bueno, sí, y aquí es donde el concepto de integración es tan importante. ¿Para qué? Cuando regreses de estas experiencias, mantengas esa puerta abierta y eso requiere práctica, eso requiere integración, eso requiere hablar con otros, eso significa habitar la experiencia conscientemente. La integración es realmente importante y, ya sabes, quiero decir, esta no fue mi primera experiencia con ayahuasca de ninguna manera, y he tenido todo tipo de ideas antes sí. Nada de esta profundidad, pero he tenido ideas y realizaciones antes, pero las perdemos muy rápidamente. A menos que hagamos el trabajo esencial de integración, que por cierto, ya que estamos hablando de psicodélicos en general. Esto es cierto no solo para la ayahuasca, sino para cualquier experiencia psicodélica. Y, de hecho, aquellas personas que son capaces de llegar a estos conocimientos y descubrimientos sin psicodélicos, en realidad están un paso adelante, no para menospreciar los psicodélicos, sino para decir que, porque lo experimentaste no en un estado alterado, o el estado alterado ocurrió sin que algo cambiara tu fisiología temporalmente, es más fácil de integrar, pero con los psicodélicos, la integración se vuelve aún más importante y, afortunadamente, en los últimos años, todo tipo de grupos e individuos han reconocido esto en nuestras ofertas, experiencias de integración y trabajo de integración, lo cual creo que es crucial. Mi propia experiencia, habiendo estado involucrado en el mundo de la meditación durante algún tiempo y, particularmente habiendo realizado retiros intensivos de meditación de atención plena y guiando a clínicos a través de ellos. Es interesante, si pasa suficiente tiempo en silencio practicando, surgen algunos estados de conciencia alterados y no ordinarios bastante profundos. El mismo desafío está presente. Uno puede salir de un retiro muy abierto, muy lleno de amor, muy consciente de la locura, de las narrativas centradas en uno mismo y preocupado por cómo la gente piensa sobre mí y todo eso. Y sin embargo, no lleva mucho tiempo reconstituir una especie de constelación de personalidad asustada, impulsada y adicta. Y recuerdo a Joseph Goldstein, a quien algunas personas conocen como maestro de Vipassana, hizo mucho para traer la práctica de Vipassana a América y Europa y similares. Y solía decir, mira, ya sabes, esto es genial lo que sucede, ya sabes, para el día 7 en un retiro o incluso después de un retiro de 3 meses. Pero, ya sabes, se trata de la práctica continua, Maul. Y aquí están hablando sobre usar la meditación como una práctica continua, pero realmente se trata de mantener los canales abiertos, mantener el corazón abierto y hacer algo para que no nos quedemos atrapados de nuevo en una forma de relacionarnos con la experiencia basada en el miedo y orientada a objetivos. Y no es fácil porque, como señalas, así que, claramente en el libro, vaya, la cultura definitivamente hace presión en una dirección diferente, ¿verdad? Claro que sugiere que, ya sabes, lo que realmente necesitas es, ya sabes, una bebida. Sí, y lo que necesitas es algún tipo de escape de ti mismo. Lo que necesitas es un producto. Lo que necesitas es algún logro, éxito, algún reconocimiento. Esa es parte del problema para nosotros. En el mundo de hoy, que podemos tener estas experiencias de sanación, pero luego volvemos a un mundo que no solo no las apoya, sino que en realidad las socava y nos lleva en direcciones diferentes. Y esto es cierto para cualquier tipo de trabajo de sanación, y también es cierto para el trabajo psicodélico. Y por eso tenemos que ser aún más vigilantes, para no caer en la toxicidad de la cultura de la que venimos, con el fin de ganar ese impulso de sanación. Absolutamente. Y probablemente hay una relación entre cuán repentina y en qué gran contraste se produce la apertura hacia una experiencia mística o transpersonal, o la experiencia del amor, o la experiencia de la conexión, o la experiencia de ver la locura de nuestras narrativas sobre nosotros mismos. Todos estos tipos de aperturas, si ocurren de repente sin mucha preparación, porque la medicina fue tan poderosa, supongo que necesitamos aún más en el aspecto de la integración, que, si nos llevamos de manera más gradual, a través de la práctica diaria de meditación, lo que sea que la persona esté involucrada, su propia psicoterapia
y similares, lo ves de esa manera. Exactamente, y esa es una de las preocupaciones que tengo sobre el trabajo con psicodélicos, que puede ser tan poderoso y tan iluminador y, al menos en un momento, tan liberador que uno sigue buscando esa misma experiencia. Y luego uno hace una especie de atajo. Ahora esto es lo que también llaman atajo espiritual. Puedes tener hermosos avances en la meditación, experiencia sí, un sentido de asombro y unidad, que luego se convierte en tu objetivo. Seguir teniendo esas experiencias. Y no haces la integración para que lo que diste y aprendiste y lo intuitivo se muestre en tu vida diaria. Y eso es lo que llaman evasión espiritual. Y eso ciertamente es posible con los psicodélicos también. Es un tipo diferente de engancharse a estar elevado, que el engancharse a estar elevado con opiáceos o alcohol o algo así, pero sigue siendo engancharse, a no tener que lidiar con los desafíos complicados, de ser un ser humano en relación con el mundo, exactamente. Y eso es uno de mis. De la cantidad de preocupaciones que tengo sobre la terapia asistida con psicodélicos o la experiencia psicodélica en general, tanto como la favorezco y la he practicado tanto para mí como para otros. Esa es una de mis preocupaciones. Sí, claro, dejas claro en el libro que eres. Y hay un peligro, en este momento cultural actual, de que las personas se conviertan en defensores inequívocos, sin ambivalencias de esto. Y no noten, oh, bueno, ya sabes, es complicado y hay mucho que puede salir mal. Hay otras cosas que te llamen particularmente la atención y que te preocupen. Si estaba hablando con Michael Pollan, quien por supuesto escribió Cómo cambiar tu mente, un libro fundamental sobre psicodélicos que todo el mundo conoce y una serie de televisión que acaba de emitir. Y le pregunté qué piensa que explica el éxito de su libro, del cual él mismo estaba sorprendido, y dice que es porque, de todos modos, estaba particularmente sorprendido por la respuesta de la profesión médica, de la cual esperaría que fuera negativa y escéptica, pero experimentó mucha apertura y curiosidad porque dice que muchos médicos saben cuán limitado es realmente su conjunto de herramientas para ayudar a las personas con el sufrimiento emocional y mental. Ahora, cualquier cosa que surja que sea prometedora, como los psicodélicos, naturalmente, generará mucho interés. Mi problema allí es que el sistema médico y el sistema de tratamiento en general están tan desvinculados de la realidad, son tan inconscientes de la omnipresencia y profundidad del trauma, son tan inconscientes de la interacción entre la mente y el cuerpo, y de la relación de los problemas y condiciones sociales con lo que llamamos patología individual, que algo aparece, que parece milagrosamente positivo. Intentamos poner todos nuestros huevos en esa canasta, pero la verdadera transformación de la terapia y la sanación en este mundo no vendrá de los psicodélicos. Los psicodélicos serán un apoyo poderoso y una modalidad de la que no querría prescindir. Pero creo que la tarea es mucho mayor que eso, y la tendencia es que estrechamos nuestra visión a algo muy parecido a lo que sucedió con la farmacología, ya sabes, en los años 60 y 70, de repente obtuvimos estos medicamentos, o vaya, ahora vamos a poner todos nuestros huevos en esa canasta. ¿Qué es lo que hizo la psiquiatría? Espero que el mundo terapéutico no cometa el mismo error con los psicodélicos, a pesar de todas las diferencias entre los fármacos psiquiátricos y los psicodélicos. No quiero poner todos los huevos en esa canasta. Creo que el asunto, el problema, es mucho más amplio que eso. Y el peligro de perder de vista un tema tan importante en tu libro, que es, ¿cuáles son las influencias en la cultura que nos llevan en la dirección de un mayor sufrimiento? Porque es muy, muy difícil liberar nuestros propios corazones y mentes si estamos en un entorno que sigue. Reforzar los patrones que nos atrapan. Bien, y ese es el desafío espiritual de siempre, ¿no es así? Como estar en el mundo sin ser parte de él. Y creo que los adeptos espirituales han estado abordando esa pregunta desde el principio de los tiempos y ciertamente también es cierto para los psicodélicos. El libro, curiosamente, está escrito por ti, pero con tu hijo, y el libro está, ya sabes, bien investigado, muy bien escrito, muy bien editado y es muy personal, ¿verdad? Contiene mucho de, ya sabes, realmente compartes tu humanidad en ello y tu vulnerabilidad como ser humano y tus debilidades. Y me pregunto, ¿cómo fue el proceso de hacer el libro con tu hijo?
Y mi hijo habla sobre cómo fue traumatizado en su familia de origen, es decir, en nuestra familia cuando era pequeño, así que hemos tenido mucho trabajo de reparación que hacer y, de hecho, tenemos un contrato para 2 libros. Este es el primero. Yo fui la escritora principal en este, él fue un coescritor esencial, no podría haber hecho esto sin mi brillante hijo. Pero mi próximo libro va a ser 50-50 y se va a llamar Hola de nuevo. Un nuevo comienzo para hijos adultos y sus padres. El taller que realmente hacemos juntos basado en nuestras propias dificultades. De hecho, la gente puede buscar en YouTube y el primer taller que dimos fue en 2016 y parte de eso está filmado y puedes vernos, todavía tensos el uno con el otro en el escenario frente a una audiencia en vivo, como una cosa sobre nuestra familia. No, ocultamos nuestras cosas, ¿sabes? Así que este proceso no solo fue un apoyo esencial para mí en la realización del libro, sino que también fue altamente sanador para mi hijo, y para mí, el mismo día da al final como lo éramos al principio. Tuvimos que adaptarnos realmente a los estilos de trabajo de cada uno, respetar la individualidad de cada uno, entender cómo nuestras respuestas afectaban los sentimientos del otro, encontrar un movimiento con Shivendi cuando no estábamos de acuerdo. Así que fue un proceso hermoso que terminó, espero, hermosamente para el lector, y estoy bastante seguro de que así fue, pero también muy hermosamente para nosotros, ya que nuestro trabajo ha terminado. Pero fue un verdadero viaje de aprendizaje para nosotros, como padre e hijo. Y hablar sobre lo opuesto al bypass espiritual, ¿verdad? Para realmente resolver estas cosas en la relación, mientras trabajas, en producir algo para ofrecer al mundo. Y a medida que lo hacíamos, el libro se volvía más y más ligero, y así, mientras escribíamos el libro, tuvimos que revisar este libro varias veces, pero la última reescritura fue mucho más ligera de lo que había sido porque nuestra relación se había aligerado. Bueno, gracias. Sabes, realmente aprecio que te tomes el tiempo durante este momento particularmente ocupado. Y el libro, de nuevo, ya sabes, aquí vamos, mereces que la gente lo conozca. Y si están interesados en obtener una copia, El mito de lo normal. Y es simplemente un placer para mí haber estado contigo en otras ocasiones, pero es un placer estar contigo de nuevo y realmente escuchar tus reflexiones pensativas y tu humildad y apertura, sin pretender ser más que otro ser humano en su propio camino en este mundo. Así que gracias. Muchas gracias. Ron, siempre es un placer interactuar contigo, ya sea en persona como lo hicimos en San Diego o en línea como lo hemos hecho varias veces. Así que también te agradezco por tu hospitalidad y por tenerme. Y es genial verte. Qué bueno verte.